Buenas tardes, nos encontramos en el Museo de Pusol con Elisabet Parres y con Selena Rubio, alumna del Instituto Tirán lo Blanc de Elche. El objetivo de este rato de conversación que vamos a tener es más que todo poder preguntarle a Elisabet, como técnica del Grupo de Acción Local de la Asociación para la Sostenibilidad y la Innovación Rural, pues algunas cuestiones que creemos que pueden ser interesantes difundir para todos aquellos equipos que están participando en Bicreando en el desafío social. Elisabet, estamos en un tema que sabemos y somos conscientes que presenta dificultades de cara a los habitantes de las zonas rurales. Y nos gustaría sobre todo empezar sabiendo un poco ¿cuáles son las prioridades que tiene el GAL-ASIR a la hora de trabajar con las zonas rurales? Pues mira, las prioridades de GAL-ASIR nos la marca nuestra Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Es un documento que es nuestro plan de trabajo y surge de unos procesos participativos que se hacen con la población rural en la que nosotros trabajamos, con la que nosotros trabajamos los proyectos. Entonces se hizo ese proyecto participativo y de ahí salieron 4 objetivos prioritarios a trabajar en este periodo. Entre ellos tenemos tanto el trabajo por la calidad, mejorar la calidad de vida de los entornos rurales, activar la economía a través de nueva creación de empresas o mejoras de empresas ya existentes y de incentivar también el autoempleo y la creación de empleo en general. Otra línea también que va muy dirigida al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, el cambio climático y la transición ecológica. Y la última línea que tenemos está enfocada en los proyectos agroalimentarios. También vamos a trabajar esa incentivación, ya que en el periodo anterior, a pesar de que también era una de nuestras líneas prioritarias, no pudimos acceder a proyectos, no se presentaban proyectos que fueran viables en ese momento de transformación agroecológica o agroalimentaria en general, y por ahí vamos a trabajar en este periodo. Y en esos presupuestos participativos, ¿se nota que es un problema de presupuesto, de cantidad, o sale a la luz que es también un poco un problema de calidad? A ver, hay un poco de los dos. Hay recursos, como nuestro programa LEADER, que es el que nosotros gestionamos, que viene con una financiación importante de Europa, pero también hay que incentivar esa participación de la ciudadanía en la creación de las políticas que le van a afectar. Entonces, hay que llegar a un consenso en el sentido de que se invierte dinero en mejorar esa calidad de vida de los territorios, pero también no podemos olvidar que es que en esos territorios la población que habita ahí es mucho menor que en las ciudades. Entonces, siempre hay que buscar esa forma de encajar los presupuestos y las partidas de desarrollo rural con el grado de activación en el territorio. Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas, hay herramientas y en eso estamos trabajando. En las zonas rurales somos conscientes de que hay una serie de limitaciones de oportunidades y esto conlleva el tenerse que desplazar habitualmente a poblaciones cercanas para poderse desarrollar profesionalmente. ¿Qué oportunidades presenta las zonas rurales para desarrollar nuevos proyectos, nuevas iniciativas de emprendimiento? A ver, en ese aspecto que comentas, justo en la ruralidad de nuestra zona rural, de la parte sur de Alicante, tenemos una peculiaridad que es una zona rural, pero que está como periurbana, no muy alejado de grandes núcleos poblacionales. Y bueno, pues eso le hace que tenga una masa social cercana interesante para el desarrollo de cualquier iniciativa emprendedora. También ahora con todo el tema de las nuevas tecnologías, de la digitalización, todos aquellos entornos rurales que tengan buenas conexiones digitales van a favorecer la implantación de muchos tipos de negocios que de otra forma no se pondrían, ni siquiera pensarían en ubicarse en zonas rurales. Entonces ahora mismo estamos en
en un momento de cambio de paradigma en el que las zonas rurales presentan una serie de características para acoger mucha cantidad de diferentes tipos de actividades que en otros años atrás no podrían desarrollarse. Entonces, a pesar de que este tipo de negocios tienen que plantearse desde una perspectiva de sostenibilidad, con una serie de características que estén que pongan en valor todas esas características rurales, ya sea de medio ambiente, medioambientales, el territorio, los paisajes, la gente que vive ahí y trabaja como comunidad, no nos podemos olvidar, y es una característica que diferencia mucho también de la zona rural a la zona urbana. Tú cuando te vas a montar un negocio en una zona rural, pasas a formar parte de una comunidad. No puedes ya pensar como de forma unitaria, como pasa normalmente más en las ciudades. Entonces hay una serie de características a trabajar que no son meramente económicas y que hay que tener en cuenta antes del desarrollo de ese emprendimiento. Es cierto que la agricultura está sufriendo un retroceso, pero hay muchas otras oportunidades, tanto de diversificación de negocios relacionados con este sector primario, ya sea a través del turismo agroecológico, de creación de experiencias relacionadas con los productos y con las formas de cultivar, como pueden ser otro tipo de negocios relacionados con los servicios a la población o incluso con el comercio a nivel global, como te decía, aprovechando las nuevas tecnologías. Sí, Selena. Yo sí que quería recalcar el tema de la calidad, que tú has dicho, de la calidad con relación al presupuesto y con las tecnologías. Es verdad que cuando vas a plantear un negocio o algún proyecto a futuro en la zona rural, tienes que tener en cuenta tanto la conexión a Internet como la calidad del proyecto en sí. Y es bastante difícil porque también tienes que tener cuidado y tener en cuenta más bien lo que es la personalidad y digamos la personalidad y la historia que tiene el sitio donde, ya digamos, el pueblo o la zona. Entonces, es verdad que nosotros, pues, como alumnos de institutos y tal que participábamos en Bicreando, tenemos que... No es una tarea fácil, quiero decir. Sí. Entonces, nada, eso. Sí, llevas razón porque, como te decía, en los negocios en las zonas rurales se tienen que plantear de una perspectiva un poco, a mí me gusta llamarlo holística. Tienes que tener en cuenta muchos parámetros que no son solamente la viabilidad económica del negocio, porque vas a intervenir en una comunidad que tiene unas formas de relacionarse y tienes que tener en cuenta detectar quiénes son los líderes de la comunidad, cuáles son sus costumbres y aprender a respetar todo ese movimiento para que te acepten en cierta forma dentro de esa comunidad, que te acepten a ti como persona, si es que quieres montar un plan de vida dentro de ese desarrollo de negocio, también desarrollar tu propia vida en el entorno rural, como si es solamente el desarrollo de la actividad. Te tienen que aceptar a ti o a la familia que vaya a formar parte de esa comunidad y a la actividad que desarrolla. Selena, vosotros estáis ahora mismo trabajando con un proyecto, una propuesta sobre una especie de camping para ubicarlo en zonas rurales, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Qué elementos pensáis vosotros que son más importantes para poder implementarlo dentro de un espacio rural? Vale, pues lo más importante al tratarse de un camping es el territorio. Necesitamos un territorio bastante amplio, pero bueno, que nuestra idea, porque aún no está muy bien asentada, pero sí que es verdad que vamos a tener en cuenta el tema de las tecnologías, tener pues un plan de marketing que esté relacionado con el Internet, con publicidad en plataformas digitales, en redes sociales y ese estilo. Y de manera que, aparte de darle visibilidad a nuestro camping, también dé visibilidad a los recursos que tenga el pueblo que elijamos para plantear nuestro proyecto. Elizabeth, ¿y hay programas específicos que puedan apoyar este tipo de iniciativas? Sí, de hecho el programa LEADER con el que trabajamos
tiene unas líneas de ayudas específicas para la creación y mejora de empresas, ya vayan dirigidas a la inversión. Y otra línea muy interesante que sale en este nuevo periodo como novedad, que es el ticket rural. Con esta ayuda va muy dirigida a la creación del autoempleo y a que muchos jóvenes que quieran ponerse como autónomos para desarrollar su actividad, bueno, jóvenes o no tan jóvenes, también va para mayores, que puedan acceder a una financiación sin que ésta esté regida por las inversiones que tengan que hacer. Entonces es una ayuda un poco más pequeña, depende del municipio, puede ir o de 17.000 euros o 19.000 euros, que no está nada mal, para empezar un negocio. Y luego la línea de inversiones puedes llegar a una ayuda de hasta 100.000 euros con un 65% de subvención de todo lo que necesites de inversión. Sí que le diría a Selena. En su plan de negocio que estudiéis bien los permisos que vais a necesitar para ubicar una actividad como un camping en el mundo rural, porque eso es uno de los hándicap en cierta forma que tenemos, porque para ubicar actividades económicas que no tengan relación con la agricultura en zonas de suelo no urbanizable, lleva una tramitación de unos permisos que se alarga bastante en el tiempo y es tediosa, pero bueno, también tiene su sentido porque tenemos que de alguna manera preservar que esos espacios no estén a disposición de cualquier persona que quiera montar cualquier cosa. Entonces, pues bueno, por un lado tiene su sentido, pero es verdad que retrasa mucho la creación de actividades de ese tipo en el mundo rural. Pero bueno, aquí, por ejemplo, aquí en Elche tenemos un proyecto que va en ese sentido, que ya ha conseguido bastante adelantar la tramitación que conlleva, y bueno, pues esperamos que dentro de poquito pues pueda ser ya una realidad. Lleva varios años con esta tramitación. En los años que lleváis trabajando como Galasir, ¿qué ventajas, qué avances habéis registrado en todo este tiempo a nivel de las comunidades? Mira, pues yo me incorporé ya como a mitad del periodo anterior, ya llevaba a mis compañeros un trabajo hecho y sobre todo el más difícil, que fue primero crear los grupos motores que dieron lugar a que Galasir fuera una realidad, porque Galasir es una asociación de asociaciones. Entonces, organizar todas esas asociaciones, todas esas entidades particulares en relación a un mismo proyecto, que surgiera la iniciativa para poder presentarse como grupo de acción local, eso conllevó un trabajo de participación brutal. Fue la primera EDLP que se hizo. Hicieron incluso iniciativas en los colegios para que los niños nos explicaran cómo veían el mundo rural, y bueno, hubo muchísima movilización. Los primeros años de gestionar el programa, la verdad es que fueron muy difíciles en el sentido de que la gente no confiaba y no conocía el proyecto. Había y sigue habiendo. Lo que pasa es que en este ya hemos intentado que la burocracia y toda la tramitación y la dificultad de tramitación de las ayudas sea menor. Entonces echaba a la gente un poco para atrás. Nos costaba mucho encontrar proyectos, no se asignaba todo el presupuesto y se ha sufrido bastante, pico y pala a lo largo de los años, desde el 2018 que iniciamos el periodo. En realidad empezó en 2014, pero aquí en la Comunidad Valenciana empezamos como grupo de acción local en el 2018. Y poco a poco sí que se ha visto que ese trabajo que no se aprecia a la vista sí que ha tenido resultados, porque en la última convocatoria, que fue en 2022, se presentaron ya 54 proyectos, tanto de particulares como de ayuntamientos, y en ese caso faltó presupuesto. O sea, se asignó todo el presupuesto y algunos proyectos quedaron fuera. Eso quiere decir que ya pues, se ha ido ahí haciendo una dinamización, la gente conoce que está esta herramienta. Y bueno, para mí el mayor éxito, aparte de todos los proyectos que se han podido llevar a cabo con las ayudas y han sido realidades de negocios que se han implantado en el territorio, es sobre todo
el haber trabajado esa red de contactos, ir puliendo esa red de contactos, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas herramientas en el territorio, muchas entidades con las que se puedes contar para desarrollar tu proyecto, que te lo mentoricen, que hay algunas ayudas pequeñas, pero al final está todo como bastante desconectado. Entonces intentar hacer piña entre todos, y si a mí me viene un proyecto que creo que otra entidad le puede ayudar en una parte o que otro le puede asesorar en otro, le puede mentorizar, pues tener todos esos recursos detectados con los contactos hechos como para poder agilizar todo ese trámite y diseñar un camino un poquito más fácil para el emprendedor. Para mí eso ha sido como uno de los mayores retos y en los que seguimos cada día trabajando. Oye, sí, Selena. Quería plantearos una pregunta. ¿Y pensáis vosotros que el tema de la burocracia y la dificultad que les supone a la gente que quiere plantear un proyecto puede ser una de las principales razones por las que no se llegan a plantear y a tomar forma los proyectos que se plantean? Aparte del presupuesto, porque el presupuesto ya... Ya, por supuesto que sí. O sea, toda la burocracia, y ya no es que la burocracia que conlleva, sino que no saben dónde acudir a que les respondan las preguntas de lo que van a necesitar. O sea, yo lo que pienso es que muchas de las instituciones, entidades, el ayuntamiento y todo eso que exigen el papeleo, son las mismas personas que buscan que sí hay que hacer este proyecto, hay que intentar que este pueblo pues no fallezca, al final pues ya la vida laboral y el ocio pues ya se va yendo, pero por culpa de la burocracia que lleva un lío que ya simplemente para pedir una beca o una subvención es complejo. Y el tema del contacto, de necesitar a alguien que te guíe un poco, que te ayude para guiarte para hacerlo. O sea, tú puedes tener una idea que es totalmente viable, pero por culpa de la complejidad que esto conlleva, no se puede. Elizabeth, Galaxy podría ser la entidad un poco de referencia para todos estos proyectos, para ayudarles, orientarles, encaminarlos. Sí, nosotros todos los proyectos que nos llegan y hacemos atención a todos los promotores que nos consultan, nosotros le hacemos un seguimiento, principalmente a los que entran a formar parte de las ayudas líder, porque luego pues bueno, eso lleva un camino largo, al final tienen que justificar las inversiones, que no es que tú presentas una ayuda y ya ahí se ha quedado la cosa. O sea, nosotros asesoramos, ayudamos, por lo menos dirigimos, tienes que ir aquí y pedir esto, un certificado de compatibilidad urbanística. Eso la mayoría de gente no sabe ni lo que es, ni que por ahí se empieza, a que te responda qué necesitas para poder montar eso ahí y si es viable. Porque muchas veces también nos llegan consultas de tengo un terrenico y ¿qué hago? A ver, ahí pues igual no te podemos asesorar tanto porque no te vamos a decir cuál va a ser tu negocio. Pero si tú ya vienes con una propuesta trabajada que tiene pinta de que puede ser viable, pues te vamos a asesorar. O lo que te decía de la red esta, si sale algún programa de mentorización que hay desde la Cámara de Comercio, las universidades, el CEI, preparan muchos programas de mentorización que yo a muchos promotores los derivo para que le hagan como ese seguimiento y puedan ir trabajando cada parte del desarrollo de un negocio de forma específica y con profesionales. Entonces nosotros hacemos ese acompañamiento hasta cierto punto porque somos 2 personas solamente y bueno, pues hacemos todo lo que podemos, pero tampoco podemos llegar a todo, pero sí que nos apoyamos en todos esos colaboradores y compañeros que pueden seguir haciendo un poquito más de camino. Luego también los propios municipios, los ayuntamientos también cuentan con algunos recursos, como en este caso en el Ayuntamiento de Elche va a poner en marcha desde la Oficina del Emprendedor un servicio de atención al ciudadano en las propias pedanías. O sea, de atención al ciudadano emprendedor, quien tenga un proyecto de emprendimiento y creo que tiene como, no sé si ya lo tiene asignado o están trabajando en ello, una serie de visitas a las pedanías para poder informar a aquellas personas
que quieran montar algo en las zonas rurales. Entonces, que se deslocalice de cierta forma todos estos servicios y no estén como solo en los núcleos urbanos de ciudades un poquito más grandes, porque los pueblos al final todo es de todos. Ahí te estás tomando un café y puedes hablar con el alcalde, que es el vecino de al lado, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en casos como Elche, Orihuela o Almoradí, que trabajamos, que entran dentro del proyecto LEADER Las Pedanías, pues es importante esta cierta deslocalización y que sí que haya una mirada específica hacia la parte rural. En Elche tenemos, pues no sé decirte exactamente en kilómetros ahora mismo, pero gran parte del territorio es rural en cuanto a terreno. Sí. Lo que pasa es que en el mundo rural pasa una cosa, que pasa aquí y en toda Europa. Tenemos un 85% del territorio que es rural, en la que vive un 20% de la población. Entonces ahí es donde viene ese punto de desencuentro y de tener que darle valor a lo que hay ahí, aunque sea menos. Porque sí que una cosa que no quiero dejar de decir en cuanto al mundo rural es que tiene algunos aspectos que no son visibles a la mayoría de personas. O sea, no tienen la capacidad de apreciarlo y tenemos que trabajar en darle valor a todos esos recursos y todo lo que guarda el mundo rural y del cual es custodio toda esa gente que trabaja tanto en la agricultura como que vive en esa zona, que si no estuviera esa gente ahí, aunque sea el 20% de la población, lo vamos a perder. Vamos a perder cultura, vamos a perder patrimonio, tradiciones, biodiversidad, tanto natural como social, que en un momento dado la biodiversidad natural nos puede salvar de muchos problemas en un futuro, porque ahí se conserva muchos elementos para el desarrollo de la ciencia médica y la ciencia farmacéutica. Si todo eso no lo valoramos, al final se va a perder. Y cuando decimos, es que es más caro un producto ecológico, o es que el que viene de no sé por dónde vale la mitad, pero es que el precio que estamos pagando por cualquier elemento lleva un valor añadido que no le estamos dando ese valor que vale. Al problema que apuntaba Selena habría que añadirle la escasez muchas veces de infraestructuras, no solo de viales, sino también a nivel de comunicación. Esto es otro freno que tiene cualquier proyecto, ¿no? Y más hoy en día, donde todo el desarrollo tecnológico nos está pidiendo cada vez más requerimientos en este sentido, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer desde GAL, qué se puede hacer desde la Administración para un poco compensar estas deficiencias en las que nos encontramos? Pues mira, dentro del programa LEADER, otra de las líneas de ayuda que hay están dirigidas a asociaciones y a entidades municipales para que presenten proyectos no productivos en el sentido de que generen movimiento económico, que vayan dirigidos a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces pueden aprovechar el programa LEADER los propios ayuntamientos para ir mejorando ciertos aspectos de sus municipios y de los servicios que ofrecen a los ciudadanos. De hecho, tenemos varios proyectos que ya se han apoyado, como mejora de centros sociales, mejora de Museo de Agost, por ejemplo. Aquí en Elche, hablando de telecomunicaciones, también se apoyaron 2 proyectos relacionados con la mejora de las telecomunicaciones y hacer llegar a una red wifi segura a las pedanías, algunas de las pedanías. Entonces, bueno, pues se va trabajando por fases, porque no se puede afrontar todo a la vez, pero sí que el programa LEADER también contempla ese aspecto y poco a poco cada municipio pues va presentando sus proyectos de mejora y oye, pues van adelantando en ese aspecto. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se fomenta la participación ciudadana dentro de todo este mundo de la participación, de los proyectos, del emprendimiento? ¿Cómo se fomenta esa participación ciudadana? Porque además me comentabas al principio que todo esto surge, los GAL-ASIR, desde unos presupuestos participativos. Bueno, no tanto de presupuestos participativos, sino la base del programa LEADER es
que el trabajo se haga de abajo hacia arriba, o sea, el trabajo o las iniciativas. El programa LEADER, que es un programa europeo, lo que quiere es que todas esas políticas y acciones salgan de las necesidades reales del territorio. Entonces, que no sean los políticos o una persona que está en su despacho y no conoce el territorio los que tomen las decisiones, sino que sean los propios ciudadanos que saben perfectamente cuáles son sus necesidades los que vayan creando esa hoja de ruta de cómo gestionar la herramienta, cómo gestionar los fondos, a qué le quieren dar prioridad. Entonces se trabaja de forma participativa porque es que es uno de los principios del programa LEADER, de abajo hacia arriba. Cuando se tiene que crear una EDLP, que como ahora estamos en cambio de periodo, bueno, ya hemos empezado el periodo siguiente, se tuvo que hacer ese trabajo de nuevo hace 1 año o 2 años. Pasa el tiempo tan rápido que pues hace 1 año repetimos otra vez el proceso participativo. Y lo que hicimos fueron reuniones de participación con un trabajo interno, no era una reunión informativa, era de trabajo. Por un lado, para las entidades sociales y ciudadanos que quisieran participar también. Otro lado, la parte empresarial y por otro lado, la parte de las entidades locales. Estuvimos entre todos trabajando, viendo cada uno sus necesidades, exponiendo todo lo que tuviera que exponer y sobre eso se fueron creando, se fue creando esa hoja de ruta con los objetivos, con las acciones, con la asignación presupuestaria en porcentaje hasta que supiéramos lo que nos correspondía como grupo de acción local. Y bueno, la verdad es que es bonito ver cómo la gente colabora y es la protagonista de la creación de esas políticas. Luego, una cosa importante para incentivar la participación es generar confianza. Si tú le pides a la gente que vaya a 20 reuniones y si participa todo muy bonito, pero todo se queda en palabras y luego no pasa nada, pues al final te van a ir a 3 y a la 4ª ya los has perdido. Entonces, bueno, pues intentamos, no solo con la creación de las EDLP, sino también programas a lo largo del año que vamos desarrollando, ir teniendo ese contacto con la gente del territorio, haciendo pues, llamamientos a que participen en desarrollar políticas, acciones, o sea, que vean que se cuenta con ello y que luego, pues, dentro de las posibilidades que tengamos, eso se hace realidad. O sea, van pasando cosas. Aunque también hay que tener conciencia de que todo cambio cuesta mucho y va lento, pero cada pequeño paso es un gran paso. Yo tengo una pregunta y yo como haciendo el proyecto sí que me he planteado muchísimo la pregunta de si ¿qué es más importante? ¿Generar ocio, entretenimiento para la gente de las zonas rurales o ir antes a conexión con núcleos de la ciudad de transporte? Porque mucha gente dice, es que no hay ocio, pero es que tampoco hay transporte. ¿Pero qué es más importante, el ocio o el transporte? Porque sin una, el auto tampoco va, es como que tiene que ir a la par, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Exactamente, ¿no? es que es así. A ver, bueno, hay que ir trabajando un poco a la par. Es cierto que en las zonas rurales en las que no hay oferta de ocio y cultura en general, la gente se va yendo. Entonces, trabajar eso desde las asociaciones mismas, asociaciones juveniles, asociaciones culturales. Aquí tenemos 2 ejemplos que funcionan realmente genial, que es la Asociación de las Vallas, la Valla Joves, y la Asociación de la Olla, ACE de la Olla. Son 2 asociaciones juveniles que están en contacto continuo con su población objetivo y digamos que hacen un poco de bisagra entre lo que la población requiere y el ayuntamiento, que tiene las herramientas para poder hacerlo. Entonces, todas esas iniciativas al principio a lo mejor cuesta un poco más arrancar, pero ya cuando coges inercia están gestionando programas Erasmus+, hacen festivales, el FOBA, que lo tendrán dentro de unos meses, no sé si lo conocéis, un festival cultural en la FOBA, en la Polla y en la Valla, con nuevos talentos, o sea que se mueven un montón, hacen actividades tanto culturales como medioambientales,
Y entonces a través de ahí se puede fomentar muchísimo pues, que haya oferta dentro de la población. Luego el tema del transporte pues también es importante, pero es que no te puedo decir qué cosa sea más, si una cosa es más importante que la otra. Aquí en Elche también han activado ahora el autobuses a las pedanías, que era algo que estaban reclamando durante muchísimo tiempo, y me consta que la gente que lo usa está súper contenta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ese servicio no llega a ser rentable por el mismo, pero tenemos que contar con esa parte que decía, que tiene un valor, 20%. aunque no tenga un precio, pero es que si tú no le das servicios a esas personas, al final te quedas sin nadie que te mantenga el territorio, pierden mucho más. Es que ya no es de beneficio económico para el ayuntamiento, para la zona, sino es un movimiento sin ánimo de lucro, ya es solamente por las personas que vivan ahí o que quieran acercarse, sean 2, sean 100. Sí, ahí pues lo que te digo, hay que darle muchas vueltas a la solución para encontrar la mejor solución, porque bueno, pues en el tema de los autobuses, ya no hablo del caso de Elche, pero igual a lo mejor no hace falta un autobús, pero sí activar un servicio de taxi sobre pedido, o ahora que está muy de moda, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama esas iniciativas? El carplaying o... ¿El car sharing? Eso es, a través de unas aplicaciones compartir coche para ir, para volver. Entonces, pues bueno, al final siempre la cuestión es intentar encontrar la mejor solución para las necesidades de la población. Y no en todas va a ser lo mismo, cuál va a ser la solución. No es fácil, pero bueno, hay que ir en movimiento. En ese intentar buscar las mejores soluciones, estamos en una época que se habla mucho de sostenibilidad. Y cuando nos acercamos al ámbito rural, parece como que esa sostenibilidad es mucho más necesaria, ¿no? ¿Cómo compaginar desarrollo rural con sostenibilidad, con ecología? Porque hay veces que se ve como con recelo, ¿no? Hay un miedo. En el mundo rural, el desarrollo rural y sostenibilidad está en la misma idea. No se puede estudiar por separado. De hecho, es que todos aquellos proyectos que no transformen de forma sostenible el territorio no suman en el territorio. O sea, pueden haber, pero no aportan verdaderamente un valor al territorio, sino que posiblemente puedan restar. Entonces, todos esos desarrollos de proyectos, tanto como decía antes, la gente los neorurales que llamamos, que son gente de fuera que considera montar su negocio en una zona rural y su proyecto de vida, como gente que está ya viviendo allí, gente que son ciudadanos rurales, ellos lo llevan ya en la conciencia, o sea, que han vivido así y quieren mantener su territorio y sus costumbres, porque es lo suyo, ¿no? Y lo defienden. Los que vienen de fuera, pues sí que tienen que venir con esa conciencia y con esa visión de sostenibilidad en cuanto a los 3 aspectos que engloba, que es la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Entonces, cualquier proyecto que se vaya a iniciar en el mundo rural, pues se tiene que pensar y proyectar ya desde ese punto de vista. En el Grupo de Acción Local, lo que hacemos para premiar de cierta manera a ese tipo de proyectos que incluyen esos aspectos dentro del desarrollo es darles más puntos a la hora de la asignación de las ayudas, porque aquí cada uno de los proyectos que se presenta entra a competir con el resto de proyectos de su rango temporal. Se van a hacer, la convocatoria es abierta, a partir de que se publique en el BOE se va a poder presentar proyectos hasta mayo del 2026, pero sí que es verdad que hay unos rangos temporales en los que se va a cortar y se va a baremar todos esos proyectos que entran en ese rango. Entonces se le asigna una serie de puntuaciones a cada proyecto y el que más puntos tenga estará el primero y los demás se ordenan en relación a los puntos. Y así se va asignando el presupuesto que hay. Si tu proyecto no es un proyecto que tenga repercusión real en el territorio porque no está alineado con esos conceptos de desarrollo rural sostenible, pues te vas a quedar el último. Si tu proyecto es un proyecto transformador,
que da oportunidad a las mujeres o a los jóvenes de desarrollarse en el mundo rural, que tiene aspectos medioambientales incorporados, que tiene aspectos de innovación también incorporados, que utilizas, como decías antes cuando nos explicabas tu proyecto, que utilizas potencialidades del entorno para ese desarrollo del proyecto y ponerlas en valor, que va a hacer una aportación positiva a la población y vas a contar con ella como comunidad. Pues todo eso, que crea puestos de trabajo, todo eso puntúa en los proyectos. Entonces, le damos prioridad a ese tipo de proyectos. Hasta hace unos años se reclamaba el acceso a Internet en las zonas rurales. La tecnología ha avanzado muchísimo en estos años. Ya no es necesario solo el acceso a Internet. Surge la alta velocidad, surge 5G. ¿Estamos más cerca del objetivo o con la evolución de la tecnología estamos cada vez más lejos? A ver, con que en los pueblos tengan una buena señal de Internet, que no se corte y que dé cierto servicio, ya es un paso de gigante, porque ahí te permite crear un montón de tipos de negocios que anteriormente era impensable en los puntos rurales. En eso hemos avanzado mucho, todavía queda bastante por hacer, porque hay muchos municipios o zonas rurales donde todavía no llega la señal o se corta, hay problemas. Y así no se puede hacer un desarrollo económico, que hoy en día prácticamente todos los negocios tienen algún punto en el que utilizan Internet. Y otra cosa importante también, no solo del tema de Internet, es que las nuevas tecnologías, en todo su contexto, son las que vienen, en mi forma de pensar, a solucionar muchos de los problemas del mundo rural. Y ahí tiene mucho que decir la juventud, ¿no? que digamos, son nativos digitales, tienen esa forma de pensar, de buscar otro tipo de soluciones a los problemas reales, y tanto la robotización como la automatización de procesos, la agricultura de precisión, todo eso hace muchísima falta de implantar en el mundo rural, porque al final va a hacer que los negocios sean mucho más rentables, que mejore la calidad de vida de las personas, porque mucha gente joven no quiere trabajar en explotaciones agrarias, porque es que eso es tirarte toda la vida con un peso a la espalda para llevar eso adelante. Sin embargo, si se robotizan muchos procesos, no te tienes que levantar a las 5 de la mañana para poner la comida a las vacas, y luego encima aumentas la rentabilidad de tu proyecto o de tu plantación porque utilizas esa agricultura de precisión, no tienes que usar tanto fertilizante ni tanta agua, pues todo eso va a hacer que los negocios sean mucho más atractivos para las nuevas generaciones. Entonces, no solo nosotros pensamos en el tema de digitalización, sino de tecnología en general. Sí, yo me quedo mucho con esta parte que has dicho, de más bien, en vez de digitalizar, más bien meter más tecnologías que puedan ayudar a que la agricultura, por ejemplo, tenga un desarrollo más sencillo y menos tedioso, porque es eso, te tienes que despertar a las 5 de la mañana, pues no cualquiera va a querer hacerlo por el resto de su vida, claramente. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay que llevar cuidado también con el tema de digitalizar, del internet, de las conexiones, porque la mayoría de la población, de los que viven en las zonas rurales, en los pueblos, son de 55 años o para arriba. Y la mayoría de esas personas de ese rango de edad se quedan muy fuera de la digitalización y se quedan, que les viene grande, que no lo entienden. Entonces, es eso, lo que tú has dicho, que puede significar un impacto muy bueno, positivo, que los pueda ayudar, o atrasarlos y estancarlos. En el proyecto que vosotros estáis trabajando, por ejemplo, si no hay una mínima infraestructura a nivel de acceso a Internet con una mínima velocidad, exactamente, no. Sería inviable Sería hoy en muy día, difícil. ¿No? O sea, se convertiría en un destino de desconexión total, ya que no hay conexión. Entonces,
sí, o sea, utilizar lo que he dicho, el tema de marketing, de publicidad, utilizando recursos como redes sociales, plataformas digitales, para llegar a todo el mundo, pero que se centre sobre todo en la personalidad del lugar y que no lo eche para atrás y se centre solamente en nuevo camping, no sé qué, no. Elizabeth, ¿vosotros notáis que la Administración realmente trabaja de forma sistemática en desarrollar las zonas rurales en este sentido? ¿Que se hacen proyectos específicos para poder ponerse al día las zonas rurales? A ver, depende del municipio que estemos hablando y de los recursos. Ten en cuenta que los ayuntamientos de los municipios pequeños no tienen muchos recursos como para poder hacer muchísimo. Sí que es verdad que están centrados totalmente en el desarrollo de su población, pero los recursos que tienen son limitados, tanto en cuanto a personal como a presupuesto, etc. Cuando nos vamos a municipios más grandes, pues ahí se da la particularidad de que tiene mucho territorio en zona rural, pero poco votantes. Entonces, pues bueno, sí que tiene que ser como algo que sea por conciencia de tener esa mirada rural y considerar que es parte de su población igual y que tienen que hacer por ellos igual que hacen por el resto del núcleo urbano. Entonces, pues bueno, depende. Es que dentro de la ruralidad se generaliza todo como un todo, pero en realidad hay muchas particularidades en cada uno de los territorios. Podríamos seguir sacando problemas de las zonas rurales porque además hay un saco, y yo creo que inmenso, ¿no?, de problemas que tienen que afrontar las zonas rurales. Pero me gustaría, en lugar de sacar problemas, que nos contaras qué ventajas tienen las zonas rurales para desarrollar proyectos de emprendimiento. Bueno, ahí tenemos que volver a pensar en que si tú te vas a una zona rural a crear un proyecto de emprendimiento, prácticamente va unido a crear un proyecto de vida. Entonces, si tus valores como ciudadano están en concordancia con el estilo de vida en las zonas rurales, que es un estilo de vida no tan consumista, un poco más relajado, más frugal, más de contacto con la naturaleza y de contacto con la esencia del mundo y de las personas, si eso es lo que vibra contigo, te va a llenar absolutamente. Si tienes otros objetivos en la vida, pues igual no vas a poder soportarlo. Pero yo creo que tiene eso, ¿no?, que te conecta con lo primitivo, con la verdad de la vida. Yo recuerdo cuando yo estudié química de carrera y luego hice un máster de agroecología, turismo rural y agroturismo, en el que ahora soy profesora en la UMH. Y recuerdo cómo me rompió la cabeza el darme cuenta y tener un espacio sobre el que pensar que habían personas en el mundo que guardan y que le dan valor a ese tipo de cosas que el resto de personas pasamos por la vida sin darnos cuenta. Y entonces, pues, toda esa riqueza que se mantiene en esos entornos rurales que mucha gente no mira, es una cosa de todos y están haciendo ese trabajo muy pocas personas por todos los demás. Entonces, darte cuenta de eso y darle valor, yo creo que te da un poco más de sentido vital. Toda la parte de economía silver que se está desarrollando y que además se prevé que se desarrolle muchísimo en los próximos años, dentro del mundo rural puede tener una cabida idónea. Total, porque hay mucha población, como decías antes, hay mucha población de la tercera edad, faltan servicios, faltan actividades para ellos. Entonces, es un nicho de mercado muy estático en ese sentido y que cada vez va a ir a más. Entonces, quien quiera desarrollar actividades dirigidas para ese público, ahí tiene muchísimo público prácticamente cautivo. Entonces,
Tenemos algunos proyectos que nos consultaron, nos han llegado a materializar, pero proyectos como el tema de los cuidados, peluquerías que vayan por los pueblos, o podólogos, o todo ese tipo de servicios a la tercera edad, encaja genial con el trabajo en los municipios. Pero eso sí, móvil para que pueda dar servicios, o sea, pueda encontrar una masa social que haga rentable el negocio. Vamos terminando. De cara a un futuro próximo, ¿cuáles son los objetivos de GAL? Pues desde el GAL Asir, en el futuro próximo es hacer que este nuevo periodo que empezamos sea mucho más fructífero, tras haber aprendido del periodo anterior, lo que ha funcionado y lo que no, pues intentar que el presupuesto que tenemos, sea mucho más fructífero y los proyectos se lleven a cabo en mayor medida y al final pues hagamos esas intervenciones en el territorio que activen esas comunidades. Y luego, si miramos con una mirada un poco más lejos, pues verdaderamente poder dejar ese sello o servir como herramienta para que se dinamice en el sentido más amplio todos esos territorios y poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Como ciudadanos, como organizaciones, como educadores dentro del proyecto de Bicreando, ¿cómo cree GAL Asir que podemos colaborar con ellos para desarrollar esos objetivos y alcanzarlos? Lo principal es hacer ver a todas las personas y sobre todo las nuevas generaciones ese valor intrínseco que se conserva en las zonas rurales y por qué, a pesar de que haya menos gente, de que sea menos rentable económicamente muchas veces los negocios, tiene importancia seguir trabajando sobre eso, seguir apoyando de forma externa para poder mantener esa actividad dentro de los municipios. Y luego también el propio proyecto de Bicreando, con esa intervención que tiene en incentivar la cultura emprendedora en los jóvenes, hace ya muchísimo por el mundo rural, en el sentido de que muchos de esos jóvenes tienen alrededor zonas rurales en las que van a poder desarrollar sus propios negocios. Entonces, que se conozca todo ese valor en conjunto con las oportunidades que se da para crear sus propios negocios y desarrollarlo en ese mundo rural, pues es la mejor ayuda que podemos tener. Por eso quisimos desde un principio participar con vosotros, con la juventud, ir creando en ellos pues esa conciencia social de todo lo que hay en el mundo rural y lo que puede ofrecer. Selena, ¿alguna cuestión que quieras plantearle a Elisabeth? Pues la verdad es que como pregunta, ¿no? Simplemente decir que te has explicado muy bien, que lo he entendido todo, la verdad, a pesar de que a lo mejor es un tema bastante desconocido para mí, tanto para mí como para la gente de mi edad. Así que, nada, estoy muy contenta de poder haber escuchado con vosotros esta conversación y haber participado. Nosotros necesitamos esa participación. Verdaderamente la juventud tiene mucho que aportar, mucho que decir y también le afectan esas políticas que se crean para el desarrollo de su entorno. Entonces, que ellos hablen, que expresen sus necesidades y sus opiniones. Es importante para nosotros. De hecho, justamente hoy me ha venido un email de una red nacional, una red rural nacional, con unas encuestas para medir esa participación y cómo los jóvenes interactúan con los grupos de acción local a nivel nacional, para eso trasladarlo a Europa. Europa está muy preocupada, digamos, o quiere incentivar esa participación juvenil dentro del desarrollo de las zonas rurales. Entonces, para nosotros esta oportunidad es muy valorada por ese motivo. Pues hasta aquí. Selena, muchísimas gracias por haber querido participar. A vosotros. Elisabeth, Muchas gracias y nos vamos a ver próximamente evaluando los proyectos que presenten los jóvenes. Tengo muchas ganas de conocerlos, de conocer los proyectos, porque seguro que en esas mentes ahí pensantes y emprendedoras han salido cosas muy chulas y ya espero que alguna de ellas pues igual en un futuro pueda hacerse realidad. Vamos a ver si conseguimos que sea una realidad. Muchas gracias. Seguimos.